Damas y caballeros, ya tenemos los 4 estrellas del banner de Nefer. Tenemos mucho dentro, tenemos full personajes que funcionan con ella. Tenemos muy a la par que la 6.0, donde varios de los 4 estrellas formaban equipo con Flints y con Lauma para poder jugar un Hyper Bloom si eras nuevo en Genshin, o para poder jugar el equipo de Flints free to play. Ahora tenemos personajes que combinan exageradamente bien con Nefer para que si alguien está empezando a jugar tenga las nociones casi de un equipo entero para jugar con Nefer. Aparte, las armas 4 estrellas no solo no están nada mal, sino que hay un pequeño motivo de funa a Hoyoverse. ¿Recuerdan ese arma gratis que nos dieron y que la gente no paraba de preguntar ¿y dónde se consiguen los refinamientos? Pues tenemos ese arma. Y tenemos muy buenas armas nuevas de 4 estrellas, entre ellas una para Nefer. Pero también, como digo, un pequeño chisme y motivo de funa. Y eso va a hacer que veáis el vídeo hasta el final. Así que dejar un buen like, una buena actividad en suscribiros, dejar un buen comentario para volverme a felicitar y me vídeo del canal. Por todo el cariño y el apoyo, recordad dejar vuestros puntos del hype en el vídeo para que todo el mundo sepa cuáles son los 4 estrellas de Nefer, pero sobre todo, qué es mejor y si hacen que cambie o no el banner y merece la pena. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que tenéis 2 migajitas gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play con todo lo que podáis. Gracias por el apoyo. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis y estáis comiendo. Y vamos con los 4 estrellas del banner de Nefer y Furina, uno de los saca protogemas y saca cuartos más fuertes de Genshin. Pues bien, de Nefer y Furina ya hemos hablado. Furina tiene un pro y un contra. Un pro es que se sigue recomendando, sigue mereciendo la pena, su C1, C2 y C3 siguen siendo poderosísimas y sigue siendo uno de los mejores personajes del juego. El contra es que no funciona con un solo personaje o equipo de Notcry, porque con las reacciones lunares no se ven incrementadas por el bono de daño infligido de Furina. Entonces, ¿irá envejeciendo con el tiempo? Sí, ya tiene la marca, digamos, de ya está su nombre escrito en el Death Note, del Power Creep, pero todavía sirve y yo creo que todavía 1 o 2 añitos más de forma muy fuerte aguanta. Para el equipo de Skirk sobre todo y para Neuvillette. Ahora, Nefer, ¿va a ser fuerte? Ya de salida sale espectacularmente fuerte. La han nerfeado. ¡Ay, señor de la pantalla! ¿Qué han hecho? 200 de maestría que tenía de base, ya sabéis, la han pasado a 100. ¿Perder 100 de maestría en qué afecta a Nefer? Pues básicamente a nivel techos llegas casi a 1800, 1900 con ítems ultra mega super bien construida cuando te sobra la proporción crítica. Y en mi opinión hay un punto que se han dado cuenta ellos y es que realmente su ulti no representa daño. Entonces al final lo veréis en la build y lo recomendaré seguramente, pero creo que es mejor ni siquiera buscar recarga de energía, ni siquiera gastar materiales en subir su ulti y directamente invertir todo proporción crítica y maestría de forma muy fácil. Con lo que este nerf afecta a que muy en late, cuando juguéis su arma y constelaciones y demás, realmente sostiene maestría arriba, abajo. No es demasiado, pero compensa si tenéis el arma de Najida que le da 40 y algunos otros pequeños buffos extra, pero sobre todo afecta a las personas más free to play que estén empezando y la vayan a jugar full C0 con los ítems no tan buenos porque igual recién están farmeando ítems. Y 100 de maestría en ese punto quizás sí se nota un poco. Según qué clase de build tengas puede afectar entre un 12% al daño total y luego reducirse hasta un 6-5% muy en late cuando ya llegas a 1800 de maestría con proporción crítica capeada. Entonces, para mí también es un balance, porque llegará un punto en late si al final la gente construye a Nefer sin usar recarga de energía, o sea, sin buscar recarga en los substats, en que al final vas a tener mucha más proporción crítica que compense ese daño de apenas 100 de maestría. Y afecta más a la gente con peores construcciones, más earlys, más free to play, más recientes y más iniciando básicamente. No es gran cosa, no os preocupéis si no va a matar al personaje ni mucho menos. Entre un 12 y un 5% básicamente. 12 a los que más os afecte y 5% a las builds más late que seguramente con proporción crítica en substats se compense. Ahora, los 4 estrellas. Xingqiu, que sabíamos que han venido muchos 4 estrellas muy fuertes, sobre todo para Hyper Bloom y para los equipos de Flints, para los electrocargados y en este caso para los Blooms, pero sobre todo el meta de Notcry y las reacciones lunares van todas con hidro. Pues aquí viene el hidro por excelencia, Xingqiu. Hace poco en stream revisé algunas cuentas que no tenían Xingqiu, gente nueva, imagino que empezó a jugar al final de Natlan, y Xingqiu viene muy bien porque se activa principalmente con Flints, se activa con Lauma. Nefer da carga
cargados, pero siempre muchos personajes tienen una mecánica que al presionar el cargado sueltas un básico antes del cargado, y creo que Nefer es de estos personajes y puede activar a Jelania Shinkyu, aunque realmente Nefer es mucho mejor con Aino, Bárbara, Kokomi. Bárbara sabéis que puede reactivar su habilidad elemental si lleva sacrificio y tener siempre una imbuición de hidro, así que no está mal Shinkyu para Nefer, hay opciones mejores, pero Shinkyu es increíble en todas vuestras cuentas de 1001 de formas, sobre todo en los Hyperblooms más free to play de Shinkyu, Cookie Triple Maestría, igual Lauma, igual alguna otra cosa junta. Así que para los nuevos increíble, para los antiguos ya tenéis 6 Shinkyu, así que más deseos. Shinkyu es más deseos. Luego, Colei y Yao Yao. A ver, para la gente más antigua, Colei y Yao Yao al final tampoco importan ya mucho. Yao Yao es un Baizu pero de 4 estrellas, un poquito peor. Sobre todo Yao Yao sirve para equipos de Bloom, para entrar y salir del campo, ir rotando y demás, que serían los equipos de Nilou antiguos con Lauma, y no tanto para Nefer, aunque no estaría mal con Nefer. Haré una build de Nefer y os explicaré por qué recomiendo más otros personajes para Nefer, sobre todo healers como Diona o, por ejemplo, Kokomi o Bárbara, por encima de Yao Yao, incluso Baizu, quien lo tenga, e incluso Sakarosa con set de recuerdos del bosque, que parece una salvajada y a principio es como pues tiene sentido con Nefer por encima de jugar Yao Yao, porque el segundo dentro de Nefer debería ser o bien Nahida o bien Lauma, luego un hidro y luego un healer si no tienes Lauma C1. Así que realmente Yao Yao para Nefer no está mal para alguien que acaba de empezar, es un equipo completo para Nefer, pero Nefer tiene mejores variantes y explicaré eso en su build. Y por último, Colei. Colei te la dan gratis cuando haces todo el tema de Sumeru, todos los tenéis a Colei en la cuenta. ¿Es buena? Realmente no. A comparación a la mayoría de dentro que hay actualmente, Colei es tirando a mala, de hecho es hasta peor que Yao Yao, digamos. Sus cooldowns son cortos, pero el tiempo de aplicación, es decir, los uptimes, que me habéis escuchado hablar en chino y decir estas cosas raras muchas veces, son también pequeñísimos y no coincide el tiempo que está haciendo cosas con el tiempo de cooldown que tiene. Entonces básicamente Colei está ahí porque a veces puede llevar Favonius, puede activar el set de recuerdos del bosque, hace cosas, pero básicamente entre Colei y casi cualquier otro dentro que se pueda jugar con Nefer, Colei no aporta demasiado, sinceramente. Así que Colei no es lo que más aporta en este banner. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastar los por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Y luego las armas. El arma de Nefer es su best in slot, la lleva al cielo, es muy fuerte de forma exageradísima. Nefer se puede jugar de forma muy potente con el arma de Neuvillette o de Yae Miko, pero también hablaré en la build de esto. Y el arma de la forja de Notcry es la que va bien para Nefer, que he visto gente crafteando el arma de la forja de Notcry para Lauma. Eso está mal, la forja de Notcry no es para Lauma va con la del evento de recarga y 200 de maestría. Luego, el arma de Furina, aunque es una mala noticia, señores, a día de hoy no la recomiendo. Yo tengo Furina C4, yo tengo no sé qué. No importa, el arma de Furina no le sirve a Furina por un motivo muy sencillo, y es actualmente todos sus equipos, de hecho principalmente el de Skirk, que es el más jugado, si Furina no lleva Favonius no tiene suficiente energía todo el equipo, recordando que el cuarto slot puede variar entre Yelan, Citlali y algunas cosas más, y que Scoffy es un muy buen sub DPS, y si jugáis Scoffy con un arma de daño, principalmente su misma arma que no le da recarga, tiene complicado llegar a la perma ulti y complicado conseguir suficiente recarga para tener esa perma ulti, a menos que Furina lleve Favonius. Entonces, no recomendaría su arma. En su build lo explicaré, que será un vídeo después de este vídeo, no sé si el día siguiente o después, pero en resumen, por mucha C4 que tengas y compensa la recarga de la propia Furina, no compensa la recarga del equipo, con lo cual el arma de Furina a día de hoy no la recomiendo, y predico con el ejemplo. Y en mi cuenta principal llevo a Furina con Favonius. Tengo su arma y la tengo
abandonada. No la está jugando nadie. Nadie está jugando Arma de Furina en mi cuenta. Y el pobre Armita pues está ahí como si fuera del sótano tomando polvo, telarañas y todo lo demás. Así que no os recomiendo Arma de Furina, es muy mala. Y si acaso tenéis un equipo rollo Nubilet, con Shironen Favonius, Kazuha C1 y tenéis una cantidad de energía que os sobra, pues igual ahí viene bien como sub DPS, pero es que tampoco va a cambiar demasiado el daño total del equipo. Entonces es un byte a día de hoy Arma de Furina. Y las 4 estrellas, aquí está el plato fuerte del banner y del vídeo. Una es la espada del tiempo, malísima, lloramos si sale. Otra es el arco de Favonius. El arco de Favonius, de hecho, es para Colei. No está nada mal el arco de Favonius en algunos personajes, incluida Yelan, que también viene bien con Nefer. Pero hay 3 armas. 3 armas de 4 estrellas nuevas, promocionales y muy rotas. Una para Nefer, una para Flins y quizá una para Durin. La de Nefer, ¿cuál es? Pues básicamente es la escarcha del Albor, creo que se llama, y es este catalizador que está aquí en pantalla. Es como la sinfonía de los merodeadores, pero la pasiva, en vez de rotar en RNG 3 bufos de ataque, bono daño elemental y maestría, este arma directamente te da bastante maestría. No te da 480, que es tantísima como lo que te da la sinfonía, pero al no tener RNG es un arma muy fuerte y muy estable para Nefer, que te da 55 daño crítico y en la pasiva mucha maestría, que cuanto más refinamientos, más maestría, y Nefer solo quiere daño crítico y maestría. Esto, R5, sería también una de las mejores armas para Nefer, pero claro, ya que vas a tirar este banner, igual quieres el propio arma de Nefer, o mejor, ni siquiera tirar para no perder deseos. Siguiente, la espada de una mano, básicamente la que ya conocéis. Aquí vienen los refinamientos después de darte el arma gratis, un poco feo por parte de Hoyoverse para baitearte, para que mucha gente sin conocimiento y criterio diga ¡ay! Ya tengo este arma, a ver si le saco dupes. Pues no caigáis en el bait y no tiréis. Y por último, la lanza. ¿Le sirve a Xiangling? Sí, le sirve a Xiangling, de hecho. Tiene un ataque base de 620, o sea, infinitamente enorme, el más grande de 4 estrellas. Tiene un substat de probabilidad crítica, pero creo que solo llega a 9% o algo así, que es muy poco. Y luego la pasiva da una burrada de ataque porcentual, sobre todo con refinamientos, y una burrada de recarga, sobre todo con refinamientos, pero solo se activa si el portador golpea con la habilidad elemental continuas veces. Esto, por ejemplo, Flynn sí que lo podría activar, lo puede activar Xiangling con el WOBA y lo pone a activar más personajes, que igual si queréis, si mucha gente lo saca, hago un vídeo de a quién le sirven estas armas. Así que armas de 4 estrellas muy poderosas. Y el arma de Furina es un byte, el arma de Nefer es Jesucristo para Nefer. ¿Algún otro personaje aparte de Nefer que juegue este arma? Hombre, pues igual Lauma y Najida DPS con C6 palomas ballenas puede ser, pero no os calentéis mucho más con este arma. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, no os vais locos con los protogemas, ahorrar por defecto si no estáis seguros de qué vais a hacer y no toquéis el banner de armas por defecto también si sois free to play o bendición pass y gastáis poco en general, porque os van a robar los deseos y vais a quedar ¡ay, no puedo sacar a Durin y a Columbina! Aunque esa ya os la sabéis y no soléis ser precavidos ni aprender de los errores, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.